Hola, hola, buenas noches. Hoy con un tema genial y con una invitada de lujo, mi maestra, mi profe de mi formación en terapia tántrica, Saraí Román, y vamos a hablar un poquito de los mitos y las realidades de lo que es la terapia tántrica, de lo que es el tantra y lo que es ser un terapeuta tántrico en un contexto bastante tradicional como el nuestro. Así que un tema de lujo. Ahí ya está mi querida Saraí. Muy bien, vamos a poner este tema con todas las de la ley, mi querida. Ya te invito. Este live previamente, yo le decía, qué rico poner en el común, en el cotidiano, que la gente pueda comprender y Hola. desmitificar esto del tantra, porque a veces pues hay como unas imágenes que no son que, oh, querida, Ay, estoy viendo tu espérate aro, pero no que a yo ti. veo a ver cómo es que volteo esto. Esto, Eso, perfecto. súper. Muchas ¿Cómo gracias, estás? Dorita. Muy contenta de estar aquí, puede compartir con tu comunidad. Y bueno, sí, es importante tocar estos temas. Además, muchas gracias porque estamos en el primer prelanzamiento del retiro de terapias tántricas, entonces es súper importante que toquemos estos temas, aclaremos, porque a pesar que son cosas que llevan muchos años en nuestra sociedad, en otras latitudes, es algo muy nuevo y qué rico poder, pues nada, conversar y compartir y aclarar y también traer Y luz, aclarar, sobre todo, y desmitificar, desmitificar. traer luz, Saraí, desmitificar. desmitificar, traer luz, también traer la Porque sombra, traer sí, las verdades alrededor de esto, porque han pasado muchas cosas en todos estos años del inicio de un despertar a través de la sexualidad consciente en el mundo. me encanta. Bueno, yo les comentaba que pues es mi profe, o sea, aquí estoy con la profe, aquí estoy con la maestra. Y tuvimos la dicha y la experiencia linda de compartir en el retiro de 10 días, que es justamente lo que acaba de mencionarles. Ese fue en el 2021, fue el retiro que hicimos contigo. Y de verdad que más allá de si estás haciendo la lección o has considerado pensarte como un terapeuta tántrico para tu vida, me encantaría que les contemos para la vida, porque es interesante conocer del tantra, qué es lo que uno va a hacer ahí, obviamente lo que podemos contar, hay cosas muy propias de la formación y hay cosas pues que no se cuentan, por supuesto, pero sí pensarse que hablar de sexualidad consciente y de experiencias somáticas no es un asunto de los psicólogos y los terapeutas, es que es un asunto de la vida, es un asunto de todos. Y todos deberíamos, al menos por curiosidad, indagar un poquito, conocer un poquito, porque eso va a redundar de manera hermosísima y positiva en tu vida sexual y de pareja. Entonces contémosles un poquito desde esa mirada antes de que entremos como desde la perspectiva terapéutica, porque entonces, no, yo no soy terapeuta, esa conversación no tiene que ver Claro. conmigo, tiene todo que ver contigo. Claro, porque, y lo digo pues desde mi vivencia, porque yo nunca pensé estar en este camino de ser terapeuta tántrica. Yo, pues nada que ver, la sexualidad era para mí prácticamente, inicié muy joven con la literatura erótica, con el Marqués de Sade, con Paul Verlaine, con Anais Nin, Henry Miller, Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, toda esta, siempre fui muy interesada en estas situaciones y la vida me llevó, pues, me llevó a Brasil y allí yo tuve como el primer encuentro con la sexualidad consciente y con esta metodología integrada de la sexualidad somática por mi maestra Paula Fernanda Andreasa. Hola, preciosa. Hola, Ida. ¿Cómo estás, preciosa? Desde México, Coahuila. Sí, Eso, gracias. bienvenida. Entonces, yo en este círculo de mujeres, fue la primera vez que pude sentir y ver claramente, porque yo ya tenía 40 años, era profesora de yoga, había estudiado psicología social, hacía una cantidad de cosas con la parte de los masajes, con la parte corporal. No era terapeuta, pero sí era instructora de yoga y había tenido también muchos procesos con meditaciones, vipassana, bueno, había hecho todo un trabajo
pero a pesar de eso había una gran vergüenza y un gran secreto que yo había guardado durante 20 y pico de años. Y ahí en ese espacio fue la primera vez que a través de los ejercicios y de las conversaciones y de las prácticas donde yo tenía que hablar de mi cuerpo, fue que se destapó este secreto de un abuso que yo había sufrido sufrido no, que había vivido, porque no me sentía tampoco víctima, pero al no hablar de eso, pues eso se había vuelto como una parte de mi coraza, de mi sensibilidad y de y yo no sabía, ¿no? De una desconexión, de un autoconcepto, de un desmerecimiento, pero yo no sabía que lo tenía, ¿sí? Yo había normalizado una cantidad de situaciones conmigo, con mi abundancia, con mis relaciones, con la relación con mi cuerpo, con mis límites, ¿vale? Entonces, cuando yo fui a eso fue un retiro de mujeres en la ciudad, eso fue en Porto Alegre, Brasil. Entonces, imagínense donde tuve que ir, pagar avión, el costo fue, o sea, la vida me vaya para allá, Te vaya para allá. retó, te retó. Sí, claro, me recuerdo. ¿Cuándo iba a pensar que yo iba a ser capaz de hacer esos saltos cuánticos en muchos niveles? Y entonces, cuando yo salí de ese retiro, hubo algo en mí y comprendo mucho, porque muchas veces, y yo lo hablo, que esta energía que estaba escondida al yo haber destapado este secreto, hablado, confrontado mi cuerpo, mis vergüenzas, mis miedos, algo en mí entró y mi mindset, mi todo lo que yo juzgaba, como me juzgaba a mí, bueno, una cantidad de situaciones que no se dan a nivel psicológico, sino que uno se empieza a ver así. ¿Me pueden confirmar si soy yo la que estoy paralizada o es Saraí? Porfa, que alguien me escriba ahí en el... Porque siento que se me congeló y no sé si la congelada soy yo o la congelada es ella. Porfa, que alguien me cuente. Gracias. Es Saraí la que se cayó. Bueno, para los que están recién entrando, ya sin duda en algún momentico va a entrar. Gracias por confirmarme, sí, porque uno se queda sin saber si es del lado de allá o es del lado de acá. Seguramente tiene un tema de conexión, pero es muy relevante lo que ella nos está contando. Yo voy a hacer un pequeño resumen para los que acaban de entrar. Cuando, gracias Aisha, cuando nosotros tenemos estas situaciones de secretos, y no solamente relacionadas con un abuso, esas situaciones que no hemos entendido, que no hemos decantado, esos encuentros sexuales que no fueron satisfactorios, que por el contrario incluso fueron incómodos o molestos, esas memorias quedan en el cuerpo. Y cuando esas memorias quedan en el cuerpo y no las elaboramos, van generando unos congelamientos caracteriales o unas como desconexiones con nuestra sensibilidad que normalizamos. Es justamente lo que ella nos estaba comentando. Y pues uno, en su no conocimiento del cuerpo, porque si hay algo que no nos enseñaron fue a tener comunión con el cuerpo, conexión con el cuerpo, a entender cómo el cuerpo nos habla, nos da información, nos muestra cosas, pues uno lo normaliza. Ah, pues eso debe ser así. Ah, debe ser que es que no, pues no funciona, o debe ser que no tengo que sentir estas cosas. Pero resulta que cuando empezamos estos procesos que son hermosísimos, muy retadores, muy confrontadores, pero que son muy hermosos, vamos develando como la cebollita ciertas capas de nuestra corporalidad, de nuestro somático, que permiten que podamos pasar a niveles diferentes de relación y comunión con el cuerpo, por supuesto, y de relación y comunión con nuestra respectiva pareja. Pero esto es un trabajo que se hace cuando tienes la conciencia de puedo mejorar algo o aquí hay algo que trabajar. Porque queremos como invitar a que consideres que hacer un proceso de terapia tántrica no es porque tienes un problema sexual. Primer mito que quisiera como derrumbar. No,
Yo puedo elegir hacer un proceso de terapia tántrica o consultar con un terapeuta tántrico porque quiero mejorar mi placer, porque quiero tener otras perspectivas de cómo tener una relación sexual, porque quiero aprender a explorar desde lugares diferentes, porque tengo algunos tabúes, algunas ideas, algunos implantes que este contexto sociocultural me ha establecido y que siento que no son ciertos. Tú no vas a un proceso de terapia tántrica porque tienes un problema sexual. Si tienes un asunto de carácter sexual por resolver, pues qué interesante que hagas la elección de hacer un proceso de terapia tántrica que tiene unas perspectivas muy lindas y que puede ir gradualmente de menos a más acompañándote en este despertar y en este sanar. Pero qué lindo cuando tú sientes o percibes que en general todo está bien, pero ¿qué tomaría para que sea mejor? Entonces allí es donde nosotros convocamos a que te permitas explorar un poco, preguntar, consultar, mira Gloria, cómo funciona esto, cómo es una terapia tántrica, cómo es un masaje de yoni, cómo es un masaje de lingam, cómo es una meditación arcoíris, cómo es un coaching de sexualidad consciente. Porque siempre, en general en la vida, no solamente en este aspecto que es el motivo de nuestra conversación, en general en la vida hay algo que siempre podemos hacer diferente, hay algo que podemos conocer, hay algo que podemos mejorar, hay algo que podemos explorar. Pero a veces nos quedamos como en una zona de un falso confort, pues funciona, sí, los encuentros sexuales, ¿cómo te va en tu sexualidad? Ah, sí, bien. Y no nos damos el permiso de decir, ok, puede haber algo mejor. Si este es mi nivel de placer, ¿qué tal que haya un poco más arriba? ¿Qué tal que haya otras posibilidades que no he explorado? Entonces es bien lindo cuando no solamente desde la perspectiva de tenemos un asunto que resolver, sino desde la perspectiva de qué puedo conocer más y qué puedo explorar mejor. Y desde ese espacio también era que mencionábamos hace un rato, que no pienses que, por ejemplo, el retiro de terapia tántrica que se hace con Saraí, que es de 10 días, que es un retiro muy lindo, solamente es para las personas que hemos hecho la elección de ser terapeutas. Es una muy buena elección para ti, para tu vida. Así como ella tuvo esta experiencia de que al exponerse a unas situaciones, ejercicios y actividades de tipo corporal y somático, pudo emerger esta información que ella tenía como un gran secreto, producto del abuso que había tenido varios años atrás, puedes tener la oportunidad de explorar otras cosas y de aprender muchas técnicas que pueden potenciar tus encuentros sexuales y tu propia vida sexual. Entonces, el tema de la sexualidad consciente es un tema de una sexualidad presente. ¿A qué me refiero con presente? Ustedes y yo nos mentamos. Buena parte de nuestros instructores en sexualidad fueron las películas eróticas o las revistas eróticas. Estoy hablando de hace muchos años, donde todavía digamos que no había tanto video, pero sí las famosas revistas Hoster, creo que se llamaban, y por supuesto la de Playboy. Y eso fue lo que nos enseñaron, eso fue lo que te enseñó. ¿A ti quién te enseñó sexualidad? Tu amigo, tu amiga. A ti no te enseñaron sexualidad. Tus padres difícilmente, y si te enseñaron fue una mirada bastante restringida, o en el, digamos, el colegio o en las instituciones educativas, y lo sé de buena mano porque me tocó en su momento cuando salí a ejercer como trabajadora social hace bastantes años. Justo coincidió con que era el momento en que el Ministerio en ese tiempo de Educación estaba implementando la educación sexual en los colegios. Y cuando yo llego a hacer mi práctica de trabajo social, pues era la papa caliente. O sea, literalmente como que, ay, llegó la salvación. Y me chutaron así, chutado, así me lo pasaron. El tema de hacer la educación sexual de los chicos, estábamos hablando de bachillerato en ese momento. Y afortunadamente para mí, yo en la universidad este tema siempre me inquietó, entonces había tomado varias selectivas relacionadas con sexualidad humana, entonces como que, ok, páseme qué es lo que hay que hacer y cuáles son las indicaciones del ministerio. Pero así llegó en su momento la educación sexual a los colegios, o sea, una directriz del ministerio y los profesores como literal con la papa caliente y unos manuales sin saber mayor cosa ni cómo desde lo pedagógico abordar una dimensión que es supremamente importante. Y no estoy hablando de los temas de cuidado, autocuidado y protección, sino en todos los aspectos de tu vida. Porque parte de lo que no, digamos, no hemos reconocido, aprendido o explorado es que cuando hablamos de la energía sexual, estamos hablando de la energía creativa, la energía con la cual también tú conectas con tu abundancia y tu prosperidad. Entonces el tema es más amplio, no es solamente el tema de tener placer y llegar a un orgasmo,
Eso es digamos, como una parte de tu energía sexual. Tu energía sexual es mucho más amplia, tiene muchas más perspectivas. Y también es un mito que toda relación sexual debería tender necesariamente a llegar a un orgasmo. No estoy diciendo que no, pero estoy diciendo que no debería ser como, ay, no, entonces hay una buena relación sexual si siempre hay orgasmo. Eso es parte de los mitos que en un proceso de acompañamiento de terapia tántrica y de sexualidad consciente, pues se van quitando y se van desmitificando. Querida, Hola, no, volviste, ¿qué te te pasó? quedaste, El internet y sí, sus te quedaste, jugadas. espérate, yo veo a ver esto. Sí, te Voltea, voltea a quedaste comentar. Ujú. congelada y yo ahí hablando. No me veía, yo me fui también, en tu pantalla me veía que, Claro, claro, empezaste empecé a escucharte como ajá, cuando el robot se traba y te congelaste y ya, te saliste. Yo nunca me salí, o sea, el live nunca se ah, ¿no? cayó. Pero bueno, mira, yo tengo una teoría, no, nunca se cayó el live. Yo tengo una teoría, querida, y es que cuando hablamos de estos temas así tan, como que el internet dice, no, esto es demasiado voltaje. Nos ha Y pasado no en varias puede con entrevistas. eso. Cuando siempre, sí, cuando hay estos temas así que claramente son de contribución, pero que mueven incluso energéticamente muchas cosas, yo tengo el interesante punto de vista que el internet como que dice, ay, espero Tico que es demasiado voltaje, estas dos mujeres juntas, no aguanta, no aguanta, espere. Entonces, yo creo que ¿Hasta ya se dónde me estabilizó. escuchaste? Sigue, por favor, que la historia estaba muy ¿Hasta dónde me interesante. escucharon, mis amores? Escuchamos hasta que cuando estás en este retiro de chicas y tienes como estas experiencias desde la somática, desde lugares que eran nuevos para ti, pues emerge una información que tú tenías muy reservada, pero que te generó como una liberación y una libertad que claramente fue evidente, sentida y un antes y un después para ti. Bueno, Hasta pues ahí llegamos. entonces yo le dije a Paula, no, Paula, incluso yo la invité a comer donde yo me estaba quedando. Eso fue, yo siempre digo que esto fue algo de que venía de, o sea, esto era como si mi propósito se estuviera moviendo todo para ello, porque nunca en la vida imaginé que eso sucedería. Y que me dedicaría a esto tampoco. Yo en ese tiempo era profesora de idiomas, profesora de yoga, yo hacía masaje tailandés, o sea, esas eran como mis líneas de trabajo y de estudio y de pasión. Cuando entré en esta energía tan impresionante y esta sanación, porque sentí una sanación, yo dije, pero ¿qué me pasa? Mis ojos brillantes, ya no estaba sintiéndome la pobrecita, la víctima. Obviamente no es que la vida se me hubiera solucionado, pero sí era una sensación interna como de que estaba que no había esa información, que era algo nuevo para mí internamente. Entonces le dije, yo te quiero llevar a Colombia y entonces a los 9 meses hice el primer tallercito con poquita gente en Cali. Ella también pues me colaboró allí. Bueno, fue como una siembra que Paula hizo acá. Y después me dijo, haz el retiro de terapias cuánticas en Brasil y pues obviamente era otra inversión y con toda la situación que yo creía que no era capaz, pues sí, empecé a ser capaz y a resultar toda la energía y las cosas para yo hacer ese tipo de inversión, ese tipo de movimientos, porque pues yo tenía una escuela de español y cultura salsera y empecé, hice ese primer retiro allá otra vez eso fue en Porto Alegre, lo hice, y fue otra transformación más, salió más información y allí yo lo hice, pero nunca pensé que me iba a dedicar a la terapéutica, ¿no? Hice todo el proceso de Ujú. certificación y todo, pero yo dije, yo esto no lo voy a hacer como profesión, eso lo tenía supuestamente claro. Y después entonces ella me dijo, pues haz el proceso de Sexological Bodywork, hice 2 años, de ahí me fui a Europa, hice otros talleres de tantra en otras partes, después me fui a Tailandia, después, o sea, empezó mi vida a dar un giro impresionante con el ánimo de ir más profundo, de tener más herramientas, se volvió mi pasión y ya después de pandemia mi escuela de idiomas cerró por razones obvias y hoy en día pues estoy aquí en esta maravilloso camino y por motivos de pandemia mi maestra no pudo volver,
Y entonces empecé a dirigir pues toda la operación aquí en Colombia y espero que pues que siga y que sigamos sembrando a nivel de Latinoamérica. Y realmente esto es un camino personal, un camino espiritual y un camino Total. profesional para aquellos que deseen. Pero realmente es un enriquecimiento y yo le digo a las personas siempre, hay que practicar, hacer varias veces, porque realmente todas estas corazas, esta información respecto a nuestra sexualidad, se va, o sea, como es tan fuerte en la cultura, llevamos siglos con esta información, además con la hipersexualización y además también con la información de que el tantra es algo para tener orgasmos, el sexo tántrico, pues la típica pregunta, ay, es que el sexo tántrico, yo le digo, el sexo tántrico es sin sexo, no es, ay, es que yo he visto, sí, Empecemos a desmitificar, yo he sí. visto los videos en YouTube y entonces la pareja, y le digo, no, eso no es tantra, tantra es un camino de iluminación, un camino de autoconocimiento, es un camino místico que es un camino donde tú te responsabilizas de tu propia iluminación, integrando todas, todo, todo lo tuyo, tu sombra, tu luz, tu sexualidad, tu humanidad, tu divinidad, tu muerte. ¿Sí? Es una entrega al vacío y es una entrega bastante exigente porque te muestra, o sea, tienes que ver y atravesar los miedos, las vergüenzas en ese camino. Es un camino donde tú constantemente te estás confrontando, pero también te estás amando, estás rindiendo, estás siendo compasivo con eso. Entonces, a veces esto con palabras suena como el afirmó, esto no es así, pero realmente esta manifestación que nosotros estamos encarnando en este cuerpo se vuelve un proceso de autoconocimiento. Entonces atravesamos el sufrimiento, todos los arquetipos de la víctima, el desmerecimiento y el cuerpo y la sexualidad se vuelve también un elemento de evolución de autoconocimiento. Y de Total. eso es Y una cosa muy linda, Saraí, es que desde la mirada de la bioenergética en la que también me formé, el cuerpo habla, pero no sabemos escuchar. Es un receptáculo de información increíble. Tiene una memoria más perfecta que la de un computador, pero no sabemos conectar con esa información. Y desde estos lugares, desde estas metodologías, desde la elección de entrar mar adentro, meternos en la sombra, escarbar lo que no queremos escarbar, el cuerpo te va a dar toda la información. Y es desde el cuerpo que se puede sanar. Y esto quiero hacer una mención aquí para aclarar un poquito más cuando tú dices cuerpo y que tiene que ver terapia con el cuerpo. Claro, yo la primera, cuando yo hice coaching ontológico, cuya premisa es cuerpo, emoción y lenguaje, yo decía que tiene que ver el cuerpo con eso, ¿no? Muy trabajadora social, muy lingüística. Y en la formación yo empecé a ver que el cuerpo, wow, fue madre el cuerpo. Y eso me llevó a estudiar bioenergética con Susana Yazán. Y si hay algo que yo entendí y que, imagínate, desde la mirada del Tantra sí que se profundiza, era que todo eso que yo lo tenía aquí, ¿no? Yo tenía mis explicaciones mentales, como buena trabajadora social, claro, mi herida de infancia me generó esta máscara, carácter. Yo ya tenía el muñequito aquí armadito, muy clarito y muy bien esquematizado, pero todo aquí mental. Y con los ejercicios desde la bioenergética, fue madre, esta mente voló y la emoción salió, el guardado salió, el pendiente salió y sanó lo que tenía que sanarse. Pero claro, yo tenía mis explicaciones, sí, porque esto, porque aquello, pan, la historia, la infancia, no sé qué, el familiograma, toda la historia la tenía mental. Pero desde el cuerpo, ya, es lo que es. Y ya no puedes esconderte de tu propia emocionalidad, de tu rabia contenida, de tu guardado, de tu rechazo, de todo, de lo que sea que tienes ahí en tus memorias corporales. Lo mismo desde la mirada ya de tu cuerpo, tu placer, tu relación con el otro,
lo que nos dijeron que era bueno, que era malo, que era terrible, que era espantoso, toda la castración desde lo mental, desde lo cultural, desde lo normativo, y como todo eso también se quedó en el cuerpo. Hoy yo atendía a una chica que me decía, mira, no tengo pareja, no sé qué, no sé qué, y venía un tema de vidas pasadas, de acuerdos y pactos de castidad. Entonces, ¿cuántas memorias tenemos de esta encarnación y de otras encarnaciones relacionadas con no placer, no disfrute, desconexión del cuerpo? Y es a través, por eso lo dice Saraí, y es volver a reiterarlo. Sí, Tantra no es como tener un mejor orgasmo, no, esto es un camino. Y es un camino de trabajar muy de la mano con esa conciencia interna y de reconocer aquellos asuntos de los que pues, uno no ha querido mirar y como que los ha tirado por un ladito, porque el Claro. cuerpo te lo va a mostrar. Sí, Ahí sí la además, mente claro. queda Y la mente desconectada. es muy interesante, también es una herramienta de vida y de evolución maravillosa. Sin embargo, una de las cosas interesantes de lo que nosotros hacemos en terapias tántricas y sexualidad consciente es la integración del Sexological Bodywork como una metodología base. Porque cuando vamos a otras escuelas de Tantra, no hay una metodología donde dé cuenta de ese espacio seguro, porque es muy importante un espacio seguro donde tú puedas atravesar la incomodidad y también sostener la energía del placer como un proceso de observación. Hoy estaba yo grabando un audio y lo importante que es en este camino de la sexualidad consciente el conocer el sistema nervioso, el conocer qué pasa con tu pineal, el conocer qué pasa con tu bioenergía, que tú como bioenergética pues lo maneja, y también que todos tenemos que conocer el sistema nervioso, el sistema ventral, el sistema vagal, el sistema simpático, qué pasa aquí, qué pasa allá, porque ese es el sistema que está midiéndonos todo el tiempo, el que está percibiendo y el que tiene mucho que ver en la forma en que lo relacionamos nosotros, con lo que sentimos, en lo que, como nos relacionamos con el otro y también con toda la memoria somática, emocional y las decisiones que tomamos a lo largo del día. Así no, y eso viene debajo del nivel consciente. Entonces, cuando esta línea mística y el Sexological Bodywork encuentran un sentido, una sustentación para todos esos movimientos que se hacen en todos estos niveles mentales, emocionales, bioenergéticos, a nivel pues vibracionales, sí, espirituales, que eso es lo que yo he vivido y lo que creo que es lo que me ha pasado y lo que le pasa a muchas personas en este proceso. Entonces, de ahí viene el lugar seguro que te da la terapia, ¿no? Que te da una comprensión de un proceso evolutivo donde una persona puede sostenerse, ¿sí? Y puede comprender ese proceso que se da a través de prácticas muy sencillas, ¿no? Las prácticas son muy simples, sencillas, entre más simples, entramos en un estado de observación y de foco en las sensaciones profundas, y esto hace un gran despertar de la conciencia y esto en bioenergética y en somato espiritual se llama la corporalización del alma. Eso que yo sentí y que cada vez que hago un proceso tan profundo es esa capacidad que otra vez el alma tiene de volver a corporalizarse, porque nosotros nacemos en esa corporalización sin una identificación de separación, y eso es lo que nos va creando un camino de integración, pero el camino de integración necesita atravesar la incomodidad y también una responsabilidad grandísima, porque ya usted es consciente, ya Sí, usted es consciente. claro, claro. Es pasar del no me doy cuenta, estoy desconectado, no sé qué está pasando por allá, a miércoles, estoy teniendo esta sensación, tengo esta memoria, esto me lleva, me gatilla este dolor, me gatilla esta situación, estoy actuando o estoy Sí, eligiendo o estoy tomando decisiones desde A, B, C motivación que la tenía muy inconsciente y pues allá estaba muy bien.
pero cuando emerge, no todo lo que está inconsciente que emerge es claro. luminoso. A veces, a Sí, sí, veces es sí. oscuro y es Sí, la maluco de incomodidad atravesar, como, pero es justamente la incomodidad que no quieres, pues que has evitado de alguna u otra manera o has adormecido de alguna u otra manera y que al hacer la elección de empezar este tipo de procesos, pues necesariamente se te va a mostrar, pero no porque tenga que ser un camino doloroso, sino que es un camino de sanar. Y para sanar hay que reconocer. Yo no puedo sanar lo que no reconozco. Y si hay una cosa en la que somos buenísimos los seres humanos, es nos hacernos los tontos. Ah, sí, no, además, déjeme además ya que ya pasó. No, hay que claro, coger y hay además que es muy interesante trabajarlo. porque el Sexological Bodywork trae toda una metodología de autoconocimiento a través de reconocer el placer como un elemento, como una línea muy profunda de integración, de respeto, de honrar el cuerpo, de honrar la humanidad, de honrar esa parte que se nos ha negado, además de honrarla no solamente en secreto, sino en grupos humanos, ¿no? Entonces es muy interesante darle Ujú. esto se llama como, pues, y además se une mucho con la parte del tantra, porque en el tantra los genitales los honran, ¿no? No es como, sí, incluso sus nombres en el taoísmo, la cueva de Jade, la espada de luz, ¿sí? Todos estos nombres, mire por ejemplo, esta concepción. En cambio aquí los nombres pues, son muy, claro, son muy Peyorativos, peyorativos. son Entonces, peyorativos. esta capacidad, esta línea metodológica del Sexological Bodywork en las terapias tántricas es lo que le da una sustentación de poder vivir estas experiencias, integrarlas a tu vida y quitar este sesgo de que el placer no es algo que te lleve a una evolución. Y esto lo trae también mucho el taoísmo. Yo estuve en Tailandia, en el Tao Garden con Mantak Chia, y era muy interesante porque siempre las conversaciones que esta señora hace, siempre dice, tenemos que excitarnos todos los días, excitémonos solos. En las mañanas hacíamos todo el trabajo de sun gazing, de tai chi, sí, todo el trabajo del movimiento energético, de mover la energía de los órganos y eso, pero después en las charlas él decía, la excitación, y esto fue como la escalera de la iluminación, es el primer, o el placer, en ley de excitación, pero puede llamarse placer también, es el camino y la iluminación. Entonces, mire, esas concepciones tan diferentes en cuanto a la parte occidental, donde esta capacidad que nosotros tenemos de sentir y de sentir placer, y que el placer no siempre es esa forma como morbosa, sino que hay muchos tipos de manifestación del placer, ¿vale? Que no siempre es un placer que va a ser bidireccional, sino que es una cualidad innata del ser humano unidireccional, y que eso no quiere decir que ni que estén invitando al otro a mi espacio personal, sino que hay unos límites y un espacio de contención donde esa cualidad expansiva del placer y alquímica del placer, puedes los seres humanos hacer cuenta y tener esta vivencia. Y eso cambia totalmente el concepto bidireccional o el concepto utilitarista, el concepto de poder jerárquico, bueno, todos estos conceptos que hay respecto al placer, no solamente en nuestra vida personal, en nuestras relaciones, sino también en la capacidad, en la terapéutica, ¿no? Porque es prohibido en Occidente este tipo de prácticas de placer. Esto está en las líneas médicas donde no se puede tocar al cuerpo, porque precisamente no hay esa Ujú. conciencia de la unidireccionalidad y del respeto de un espacio de contención para esa manifestación natural. Y yo diría, voy a hacer una palabra muy interesante, inocente, porque el placer normalmente creemos que no es inocente. Entonces, esto es lo que trae todas estas elementos
momentos de evolución, de autoconocimiento en este proceso de las terapias tántricas y la sexualidad consciente. Y cuánto nos perdemos, estoy hablando de nosotros Occidente, de todo este mundo de posibilidades, de todo este mundo de conexión, de todo este mundo de la mística de tu cuerpo y de la conexión, de cómo tu alma y tu ser encarna y realmente vivencia ese cuerpo que tienes, porque estamos llenos de mitos, de tabúes, de prohibiciones, de castraciones. Yo a veces escucho en las conversaciones de coaching unas cosas que yo digo, Dios mío, pero ¿dónde escucho eso? Que es como es esto nomás y es este cajoncito así chiquitico y si usted se sale de ahí es perverso más o menos, ¿no? Es una cosa así espantosa y horrorosa. Y no estoy entrando en temas de ya las perversiones como tal, sino unos campos tan limitados que uno dice, wow, o sea, ¿cuánto le hemos negado al cuerpo que tiene tantas posibilidades del placer en muchas miradas, porque pareciera que placer igual sexo, cama? No, 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 no. Nada más cerrado que eso. Es una de las expresiones y de las manifestaciones, lo mismo que la energía sexual. La energía sexual no es para que tengas una excitación, para que tengas sexo. No, no. Pero tenemos estas miradas así chiquiticas, castrantes y limitadas por el desconocimiento. Yo lo mencionaba hace un ratico. ¿Quién nos enseñó a nosotros de sexualidad? Pues la amiga, el amigo, o la revista pornográfica o la película porno, que además está supremamente alejado de lo que es una experiencia sexual de conexión y comunión de cuerpos, porque es la mirada desde otro espacio. No, no voy a entrar en oposición o en juzgamiento de nada, simplemente es Es una una mirada que mirada, es así y no la mirada que claro. es así, que es mucho más amplia, que puede ser de mucho más comunión y conexión y que tiene todo que ver con esa, que tú lo mencionaste y me encanta, con mi comunión con mi cuerpo. Lo que siempre trabajábamos de nadie te da placer. Tienes que reconocer esta energía en ti para poder, desde tu reconocimiento y tu comunión con tu cuerpo, estamos esperando que el otro sea el buen amante y yo el receptor. Entonces, desde mi comunión con mi cuerpo es que puedo hacer una entrega realmente mucho más placentera, profunda y sí, también orgásmica, pero desde lugares mucho más amplios que este cajoncito chiquitico que nos pusieron, que pareciera ser que no hay mucho Sí, que hacer sí, allí. Apague y vámonos, pero vámonos. y realmente a mí lo que me causa una gran, como una gran curiosidad y una gran gana de seguir practicando y seguir en este camino, las ganas de estar allí, observar qué pasa, como una experiencia de muerte, ¿no? Porque para mí este es un camino, es el camino en el cual yo he elegido morirme o desencarnar de este cuerpo y de esta dimensión. Y es esa cualidad espiritual cuando tú alquimizas esta energía, cuando tú puedes respirar. Hay ejercicios que hacemos en el espacio del retiro, donde a través de solamente respiración y todo este movimiento, y esto lo explica ahorita la ciencia, la neurobiología y la física cuántica, cómo a través de estos ejercicios de respiración y de pulsación de la bioenergía a través de la médula espinal, nosotros activamos la pineal, activamos toda esta bioenergía y esto hace que tengamos estados expandidos de la conciencia y que tú también canalices información, encuentres respuestas, empieces a percibir tus epifanías, tus momentos ajá, tus momentos de verdad, si empiezas como a reconocer ese espacio que solamente tú puedes vivirlo y claro, cuando lo vimos en grupo, el otro también tuvo una experiencia, el otro no la tuvo, este sí, este no, o sea, todos tenemos diferentes experiencias, pero realmente se hace un trabajo a través de la alquimia, y la alquimia significa es que esa energía del placer básica que nosotros tenemos, en esa conciencia que tú dices de unificación consigo y con ciertas prácticas, esto va generando, y podemos hablar incluso de chakras, va subiendo, podemos hablar de glándulas,
neuropéptidos y de unas sustancias que también desde esa neurobiología lo podemos como dar cuenta y empieza a haber unos cambios a nivel molecular en el cuerpo. En los retiros hay personas que cambian, o sea, llegué con un dolor, una cuestión aquí, mira que ya no la tengo, su cuerpo cambia, la configuración cambia, la percepción cambia, entonces se hace un trabajo no solamente de un autoconocimiento corporal, sino también de una conciencia vibracional, bioenergética. Entonces, es un proceso bastante interesante y eso es lo que nosotros hacemos en los espacios, o lo que yo hago y tú también integrando todos tus conocimientos, pues tenemos esa posibilidad y se hace con cosas tan sencillas como es la respiración. Y mira que es lindo que se los podamos poner como, mire, eso no es por allá, hay que ir a Tailandia. Pues, ¿qué tomaría que vamos a Tailandia? Por supuesto, maravilloso. Pero hay muy buenos Sí, terapeutas tántricos en Colombia. Se ha hecho es, todo un trabajo a nivel Latinoamérica y Saraí ha estado ahí pionera con otros no hay, terapeutas, digamos, de mucha experiencia y con, por supuesto, con tu profe Paola, para ir armando toda una red. Hay una red latinoamericana de terapeutas tántricos. Entonces no piensen que entonces, no. no, pues para hacer una terapia de estas me toca irme hasta Y Brasil o te Estados Unidos o cuento quién sabe que a el dónde. nivel, No, sí, y aquí te en Cali somos cuento que el varios, nivel de no hecho. tiene nada que envidiarle, o sea, y yo creo que estamos en la misma, en el mismo nivel de respeto, de metodología, de contención que hay en Sexological Bodywork. Hay como 700 personas en el mundo y y en otros espacios que yo he ido a experimentar, te cuento que el nivel que hay aquí de las personas que estamos compartiendo esto está al mismo nivel, incluso a un nivel mucho más depurado, depurado, un nivel muy depurado, Ujú. un nivel, porque también en esta parte de la sexualidad consciente ha habido toda una situación de muchos problemas precisamente por no tener límites, por creer que pues que hay está X o Y personaje o personaje que tiene la capacidad de sanar a otro y no se hacen unos pues un respeto de los límites y eso también ha desfigurado mucho este tipo de situación. Yo vislumbro que al tantra, a las terapias tántricas al sexological bodywork y todos estos espacios de sexualidad consciente les va a pasar lo mismo que al yoga. Yo cuando empecé a ser profesora de yoga, yo tenía 26 años, empecé a practicar a los 22 y yo no podía decir que hacía yoga porque en ese tiempo había una cantidad No, claro, y pues yo decía ejercicios psicofísicos o me inventaba nombres para enseñar en colegios, en universidades, en parques y todo, yo lo hacía. Y mira ahorita el yoga como está pues de institucionalizado ya, entonces en sexualidad consciente de pronto nos vamos a demorar un poco más porque esto lleva más de 50 años en Estados Unidos y muchos años en Europa y ha tenido como muchas situaciones y más de 30 años en Brasil, pero creo que vamos a evolucionar y rico que personas como tú, profesionales, como yo, que también trato de mantener una línea de mucho respeto y capacitarme en diferentes áreas para seguir sosteniendo estos espacios y que las personas realmente se den cuenta que son espacios seguros donde pueden hablar abiertamente y donde vamos más allá del cómo mover el dedo, la lengua, o sea, porque estamos llenos de eso y sí, listo, chévere, que tú aprendas a cómo mover la lengua, a cómo mover la mano y esas cosas, pero realmente el placer y la sexualidad de este cuerpo, pues va mucho más allá, no estoy juzgando, pero es eso se que, requiere. pues obviamente como el algoritmo como yo soy de esta profesión y hablo de esto, pues el algoritmo me manda todo lo que hay por ahí relacionado y realmente yo digo, pero esto es, o sea, la lengua, cómo moverse, cómo hacer no sé qué, y yo digo, o sea, no, sí, hay algo más. Listo, habrá Sí, personas que necesitan esa información, pero realmente yo digo, es todo un universo
que va más allá y que va refinando y sensibilizando y que te va equilibrando, donde realmente esos movimientos y esa sabiduría salen, porque la sabiduría es cómo nosotros sentir la vida, cómo rendirnos ante una sensación orgásmica, no, eso, el cuerpo sabe, el cuerpo se mueve, tu lengua se mueve, tus dedos se mueven, o sea, eso, tus células se mueven porque ellas ya vienen con esa información. Saben qué hacer. Entonces, sí, chévere, en algún momento, en algún nivel, nosotros de pronto necesitamos eso. Yo lo hice, sí, yo fui muy consumidora de pornografía a muchos años y esa era parte de mi aprendizaje, pero ahorita no critico por eso, pero rico, a mí en ese entonces nadie me ha dicho esto, entonces rico que uno desde joven tenga también esta información y tenga la otra, Tengo otra claro, y información. entonces Ujú. sepa que hay Sí, toda esta gama y que no solamente es eso y que muchas veces, y hoy estoy hablando de eso, hay que las zonas erógenas y que las zonas erógenas, y entonces yo digo, si un cuerpo está acorazado, si un cuerpo está entumecido, si un cuerpo está con pena, con vergüenza, con todas estas informaciones del no debo, del no, esto no es para mí, esto me sobrepasa, pues puedes tocar, usar el juguete más tenaz, más sofisticado, más que no te va a, pues no vas a sentir, ¿sí? no va Y a las pasar nada. sensaciones que vas a tener son Ujú, muy mínimas. ujú. Entonces, lo interesante de este camino es des, eh, sin quitarle el valor a toda la información que hay respecto a la sexualidad en este momento en el mundo, es sensibilizarnos. Y cuando tú eres sensible y cuando conoces tu sistema nervioso y cuando sabes respirar y cuando sabes todo esto, tú activas unos sistemas de equilibrio natural en el cuerpo donde él mismo te va a decir esto está bien o esto no. Cuando tú estás dormido, por eso hacemos esas cosas en contra incluso de nuestra propia valía, de nuestra propia salud, de nuestro propio bienestar, porque no, el cuerpo no sabe cómo es, el cuerpo por eso ha vivido tantas civilizaciones, tantos tsunamis, tantos terremotos, porque él sabe cómo adaptarse a las cosas que son bien para él. Entonces, hacemos estos procesos, refinamos los sentidos, enfocamos, cogemos toda esta biotecnología de la respiración, del movimiento, de la médula, del sistema nervioso, del placer, de las sensaciones, y empezamos a refinar y ya esta información de cómo mover la lengua y toda la vaina, pues está ahí, ¿sí? Esto bien integrado y va Está ahí. saliendo cuando tú te sientes Sí. seguro, a salvo, y cuando haces un proceso consciente de la gran alquimia que es el cuerpo y sus manifestaciones en el campo de la evolución, integrando el placer, integrando la sexualidad, integrando el cuerpo, integrando los olores, integrando y aceptando todo esto que somos y también integrando nuestra parte vibracional, nuestra parte espiritual, nuestro silencio. Entonces, a mí me parece maravilloso. No, es que es muy lindo, es que es muy lindo cuando podemos ampliar la mirada y poder integrar otros aspectos, otras energías, permitir ese conocimiento corporal que no nos lo enseñaron, no nos lo explicaron, porque además estaba mal tocarse. Yo me acuerdo que uno le decía que le iba a caer la mano, y no sé qué más pendejadas que nos dijeron en su momento, y a todos nos tuvieron que haber dicho alguna tontera de ese nivel. Y claro, esa es la información que recibimos y desde allí, pues imagínate todos estos taras y todos estos tabús de todo malo, todo malo, todo malo, que fueron cerrando el campo de eso que el cuerpo naturalmente sabe. Pero claro, si tú en la mente tienes esto no está bien, esto es prohibido, esto es pecaminoso, inmediatamente esa información baja a tus células y tus células dicen, ok, es como si se pusieran así en estado alerta. Cuando yo trabajo esa conciencia y quito estas taras y voy desmitificando tantas cosas, las células también bajan su estado alerta y hacen su función, ellas saben qué hacer. Y es natural la respuesta del cuerpo cuando se ha desensibilizado, cuando se ha quitado esas estructuras, esas rigideces caracteriales, esas tensiones caracteriales que a veces uno no es consciente que las tiene. Era lo que les contaba lo que me pasó a mí con bioenergética. Yo aquí tenía mis 40 explicaciones, pero en ciertos
ejercicios que salía, yo lo digo coloquialmente, el monstruo de la emoción, que yo decía, ¿de dónde tenía guardada esa vaina? Una rabia para metida, quién sabe en qué parte de mi ser. Y yo la tenía muy aquí mental, tal, no sé qué, las explicaciones, no sé qué. El cuerpo no miente y no se equivoca. A mí me encanta eso del cuerpo. En un proceso de acompañamiento de coaching también, no estoy hablando solamente de tantra. Cuando la persona está en su discurso, pero a mí el cuerpo me está diciendo otra cosa, yo le pongo atención al cuerpo. Yo no le compro el discurso, yo miro el cuerpo y el cuerpo es el que me dice, por ahí no es, no te está diciendo completo, la información es otra, que hay una emoción retenida, porque el cuerpo no miente y no se equivoca. Pero tenemos una gran desconexión de nuestros cuerpos en general, ni qué decir en toda nuestra energía sexual en general. ¿Cuántas veces el cuerpo nos dio advertencias, nos mostró cosas, nos dio información, pero, sí, me está doliendo aquí? Desde la biodescodificación hay un poco de información que el cuerpo te quiere decir, te saca señales y uno no se dio por enterado. Entonces, invitarlos a que, qué interesante que exploren un poquito más de estos temas. Pregúntenos, está Saraí, hay varios terapeutas en Colombia, en Cali somos varios que estamos trabajando estos temas. Pregunta, indaga. No se busca un proceso de terapia tántrica porque pongo esto en comillas, un problema sexual. Se busca el proceso de acompañamiento de tantra cuando haces la elección de este camino de iluminación, de este camino de comunión con tu cuerpo, este camino de voy a hacerme cargo de eso que no me he querido hacer cargo. Si además tienes un asunto real que tienes que trabajar, pues por supuesto que también la terapia Y tántrica tú, es una maravillosa alternativa. Pero no solamente es como de, entonces estoy no, enfermo, me tomo la pastilla. muy No bien. es desde allí que Y estamos tú me hiciste conversando. acordar porque hay una de las chicas que hizo el proceso con nosotros, que ella es consteladora, y tú que también trabajas con constelaciones ontológicas. Ella hablaba y algunas les he escuchado que muchas de las bases de nuestras situaciones que tenemos desafiantes en la vida era como esa conexión, esa sanación de mamá y papá, pero realmente antes de mamá y papá hubo una conexión sexual, una conexión de esos dos seres que se unieron. Claro. Entonces, desde esta parte de la sistémica, la sanación de la sexualidad hace parte de ese proceso, esa, como esa responsabilidad que todo ser tiene, tanto de sanar su niño interior, mamá, papá, y sanar la sexualidad, que fue la base, porque fue esa base donde esos dos seres nos crearon a nosotros, y que todos los seres humanos de todas las culturas, sea como sea la profesión que sea, tenemos una gran herida en la sexualidad, porque muchas de las civilizaciones se han desarrollado a través pues de abusos, ¿no? Abusos de poder y el uso del abuso en la sexualidad, y también de toda esta falta de educación, esta falta de información, atiendo personas alemanas, suizas, de otros países, donde supuestamente hay una apertura sexual, pero también hay una gran disociación entre la sexualidad, la emoción, el cuerpo, el límite, la comunicación. Entonces, es nuestra responsabilidad. Yo digo, y hoy le decía a una persona que estaba atendiendo que nosotros tenemos muchos, muchos vacíos en esta parte, pero que muchas veces ponemos de prioridad otras cosas y duramos 20, como en mi caso, 20 años, 30 años con una situación y no le metemos la muela, no le metemos el tiempo, y pues eso hace que pues todo llegue en su momento, pero qué rico que nos concientizáramos de que entre más nos responsabilicemos de esta parte, pues vamos a hacer ese salto cuántico y eso es lo interesante de ser coach, ¿no? De guiar, de hablar de estos temas. Como, mire, yo me demoré 20 años en darme cuenta, venga acá, no necesitamos, Porque no, ahórrese la ahórrese curva. la curva de aprendizaje, Claro, haga la más cortita y claro, gócese más años, y claro. gócese más años. Porque cuántos años estamos perdiendo, y tú lo sabes también, muchos aprendizajes que desde que empezó bioenergética y luego con el tantra, que yo decía, caramba, uno porque no sabía estas cosas, en qué momento, y estuve casada como 20 años, yo decía, Dios mío, bendito de lo que me perdí. Entonces, ¿cuánta información
¿Cuántas posibilidades? Míralo por favor desde este lugar. No, no, reitero, no te quedes como de yo no tengo problemas sexuales, yo no tengo por qué ir por allá. Salte Yo, de ahí, salte de ahí. yo era así, yo, no. ¿Cuántas Yo posibilidades? decía, ¿Qué? no, No, si yo yo, tengo claro, porque bien, no, a no, mí me va si bien. sí No. tenía una gran... ¿Cuánto más es posible para tu vida en general cuando haces la elección de trabajar temas que tienen que ver contigo, con tu corporalidad, con tu sexualidad, con tu historia de vida, con tu niño interior? ¿Cuánto más es posible en el placer cuando te permites conocer otras posibilidades, aprender otras maneras, otras formas, otros senderos? ¿Cuánto más pudiera ser diferente, expansivo y nutritivo tu relación de pareja si tienen esta nueva mirada, esta nueva perspectiva, esta nueva información? ¿Cuánto más es posible para la vida? Qué rico es una vida nutritiva, gozosa, expansiva, orgásmica. Y entiende que la palabra orgásmica no te estoy hablando del orgasmo fisiológicamente hablando únicamente. Te estoy hablando de una vida orgásmica, es una vida gozosa, nutritiva, llena de energía, de potencia, donde estás en comunión con tus energías vitales, donde estás en comunión con tus centros energéticos. Al estar en comunión con tus centros energéticos, estás en comunión con el cosmos y con Gaia. O sea, es un lugar diferente desde donde habitas el planeta. ¿Cuánto Además más de la es conciencia del posible? aprendizaje, porque de todas maneras toda esta situación tiene unos estados pues desafiantes, ¿no? De incomodidad y cómo podemos salir de la víctima y el gozo no significa que siempre vamos a estar cagados de la risa, que chévere, sino Ah, que sí, podemos darle la vuelta constante a esta rueda, ¿sí? A esta rueda, porque el gozo también tiene el no gozo, ¿sí? El placer también tiene incomodidad y esta vida es un ciclo de muerte. Entonces esto lo que nos enseña es a ser conscientes de esa potencia de la energía y también la conciencia de lo impermanente, que es todo, porque eso es lo que nos pone a sufrir, ¿no? Y eso es lo que nos llega en un momento de negación. Cuando entramos en este ciclo, como tú dices, tan orgánico, ¿sí? De los elementos, somos conscientes, pues vamos a atravesar esos momentos desde otro lugar. No te voy a decir desde un lugar, sí, sí, por lo menos de un lugar de un aprendizaje. Y esto yo lo vivo, ¿no? Tú sabes que cuando uno viaja, entra en unos espacios de incomodidad bastante particulares, pero realmente el manejo que se le empieza a dar a estos tipos de cosas es totalmente diferente, porque ya tú sabes y te vuelves más consciente de todos esos procesos y también te vuelves mucho más consciente de tu vibración, te vuelves mucho más consciente de tu pensamiento, de tu emoción, de lo que pasa. Me parece que uno de los grandes valores que tiene el camino de la sexualidad consciente es la responsabilidad y la compasión que tú desarrollas contigo y en tu diario vivir y con las relaciones que tienes, ¿no? Eso es. es que hay muchos, muchos beneficios, más de los que te podamos contar en una hora de conversación, pero sí invitarte a que Que te explores, a que inscribas, a preguntes, que a que vengas. indagues, a que hagan el retiro de 10 días. Reiteramos, no tienes que hacer la elección de ser terapeuta tántrico. Cuando yo estuve esta hermosísima pareja amiga nuestra, Lidia y Adri, y ellos no fueron con la mirada de Dar hacer esa terapia ni de ser transformación, terapeuta, sino que ellos como pareja querían hacer un proceso para dar esa ellos como transformación. pareja, y yo que pues tengo una relación tan cercana con ellos, que los visité hace menos de un mes, pues veo también lo que esto les aportó en su vida a nivel de De pareja y a familia. nivel de su relación más íntima. Entonces, y de familia. Entonces, ¿cuántas cosas pueden suceder a favor, positivas, sanadoras, cuando haces las elecciones relacionadas con hacerte cargo de algunos temas y o de trabajar por hacerlo desde lugares distintos o por conocer otras miradas y otros aspectos? Querida, una Gracias, dicha mi esta conversación. preciosa. Siempre Sí, este que tema me da para sigan mucho, en por Saray supuesto. Romanzomática, sigan a Gloria, que también tiene espacios maravillosos. Y bueno, siempre atenta a los
a las sugerencias, a las preguntas y compartan, vuélvanse multiplicadores de la información en sexualidad consciente, porque vale la pena que todos compartamos este conocimiento. Y que abramos las posibilidades y que llevemos más conciencia. Entonces tienen 3 tareas. 1, pongan los corazoncitos que eso suma para el algoritmo. 2, a seguir a Saraí, a seguirme a mí. Hay mucho que compartir de muchas cosas súper lindas. Y 3, sin duda, tienes una amiga, un amigo, tu esposa, tu esposo, tu pareja, que esta conversación le puede sonar interesante, Listo, entonces muy compártela. preciosa. Me pones como Un beso, hermosa. colaboradora Un saludo a para que todos, me muchas salga en mi muro gracias. si puedes. ¿Listo? Por supuesto, Bueno, un por abrazo. supuesto que sí. Chao. ¿Listo? Chao, chao.